Vamos a seguir con la mesa de casos clínicos. En primer lugar, bueno, felicitar a los que han sido seleccionados de las 3 especialidades. Y vamos a empezar con el caso clínico de cardiología. Sí, vamos a comenzar, por lo tanto, con la doctora Enar Jurado González, que nos va a presentar el primer caso de cardiología. Adelante. Hola, buenas, soy Enar Jurado, soy R1 de cardiología en el Hospital Gregorio Marañón y voy a presentar un caso centrado en cardiología, pero con un enfoque multidisciplinar de un paciente de nuestro hospital. Y antes que nada, bueno, me gustaría darle las gracias a la doctora Rosa Melero por haberme ayudado en la elaboración del caso y también a la SOMANE por haber organizado estas reuniones y haber querido contar con mi caso y el de mis compañeros Jorge y Aurora. Bueno, pues nos ponemos en situación. Nos encontramos ante un varón de 68 años, hipertenso, diabético y sin cardiopatía previa, que ingresa por un infarto con elevación del ST inferoposterior. Entonces se realiza angioplastia sobre la coronaria derecha, quedando tras el procedimiento con una FEBI del 40% y un ventrículo derecho disfuncionante. El paciente evoluciona desde el punto de vista hemodinámico desfavorablemente, por lo que se realiza un ecocardio y se visualiza una comunicación interventricular con un shunt de izquierda a derecha, que posteriormente se confirma mediante ventriculografía. Y lamentablemente, pues nuestro paciente evoluciona cada vez peor hasta entrar en situación de shock cardiogénico. Y aquí, bueno, me gustaría hacer un breve apunte sobre la clasificación SCAI del shock cardiogénico, que serían 5 estadios. El primero, el A, un paciente en riesgo de shock cardiogénico, pero que no lo presenta todavía. Y el último E sería un paciente que ya está en parada cardiorrespiratoria establecida. El paciente en nuestro caso debuta con un estadio B, esto es, presenta hipotensión y taquicardia, pero aún no tiene datos de hipoperfusión, entendiendo como tal láctico elevado, alteración de la función renal, hepática, pero va progresando hasta acabar en un estadio C. Esto es el estadio clásico, ¿no? El paciente hipoperfundido que, además de administración de volumen, requiere combinación de múltiples inotropos, vasopresores. Nuestro paciente concretamente estaba con adrena, nora, azul de metileno, que recordemos que es un vasopresor de tercera línea, que inhibe la guanilato ciclasa y por tanto inhibe el óxido nítrico. Y finalmente acaba requiriendo asistencia, terapia de soporte circulatorio, más concretamente un ECMO venoarterial. Recordemos un poco sobre el ECMO. El ECMO venoarterial es una terapia puente a la toma de decisiones, ya sea bien un trasplante o el implante de una asistencia ventricular de larga duración, en el caso de que preveamos que la disfunción cardíaca y pulmonar no vaya a revertir, o en nuestro caso como puente para la optimización hemodinámica previa a la corrección de la comunicación interventricular. El ECMO se va a diferenciar, el ECMO venoarterial concretamente, en función del tipo de canulación en periférico o central. Vamos a hacer un breve apunte sobre este aspecto. El ECMO venoarterial, como hemos dicho, sirve para proporcionar soporte hemodinámico y oxigenación. Entonces, en el caso de que sea un ECMO periférico, la sangre del circuito venoso se extraería a nivel de la vena femoral, de la vena subclavia o de la vena yugular interna y se retornaría al circuito arterial a nivel, fundamentalmente, la arteria femoral, en la que más frecuentemente se suele usar por su rapidez de acceso y por su tamaño, o hacia la arteria axilar o la arteria subclavia. Sin embargo, el ECMO central directamente extrae la sangre del circuito venoso a nivel de las venas cava o de la aurícula derecha y la retornaría al circuito arterial directamente a la aorta. En nuestro paciente se colocó un ECMO periférico que tiene la ventaja de su rapidez de implantación en pacientes que se encuentran inestables. Se puede implantar a los mismos pies de la cama del paciente, pero tiene el inconveniente de que descarga peor el ventrículo izquierdo. Y esto nos lleva a uno de los principales inconvenientes del ECMO. El ECMO en sí es cierto que descarga el ventrículo derecho y a priori disminuye la congestión venosa sistémica. Sin embargo, no descarga intrínsecamente el ventrículo izquierdo, todo lo contrario. Al final, al estar retornando la sangre al circuito arterial, estamos aumentando la presión arterial, aumentando la poscarga sobre ese ventrículo izquierdo, que ya de por sí se encuentra disfuncionante, porque por eso es por lo que hemos colocado un ECMO. Entonces, ¿qué ocurre? Que el ventrículo izquierdo va a tener una dificultad para vaciarse, se va a producir una disminución del volumen sistólico, un aumento de las presiones telediastólicas del ventrículo izquierdo, que se van a transmitir retrógradamente a nivel de la aurícula y finalmente hasta los pulmones, iniciando o agravando un edema pulmonar persistente, que es lo que le ocurrió a nuestro paciente. Nuestro paciente desarrolló una congestión pulmonar resistente a altas dosis de diuréticos.
Y paralelamente se iba produciendo un empeoramiento de la función renal hasta cumplir criterios de fracaso renal agudo. Y bueno, esto es interesante porque al final, conforme iba empeorando la función renal, iba empeorando esta congestión pulmonar, pero también esta congestión pulmonar y por ende esta congestión sistémica va empeorando a su vez la función renal. ¿Y esto qué sería? Bueno, esto sería lo que todos conocemos, ¿no? El síndrome cardiorrenal, que no deja de ser una disfunción conjunta cardíaca y renal. Aquí tenemos la clasificación en 5 grupos del síndrome cardiorrenal, que bueno, solamente tiene utilidad teórica, pero bueno, decir que nuestro paciente sería un síndrome cardiorrenal tipo 1, porque la disfunción primaria a nivel cardíaca y se produce de forma aguda. Pero bueno, realmente lo que me parece más interesante para centrarnos es una cosa que ya ha mencionado la doctora Cobo previamente. El fracaso renal agudo puede tener etiología anterógrada, que en nuestro caso, en principio, la perfusión renal estaría suplida con el ECMO, pero también puede tener etiología retrógrada, que eso ya sí que sería nuestro caso. Nuestro paciente desarrolló una nefropatía congestiva. Por tanto, este deterioro de función renal y esta sobrecarga de volumen resistente a diuréticos lleva a que finalmente nos planteemos la colocación de terapia continua de reemplazo renal, concretamente hemofiltración venovenosa continua. Además, por supuesto, el fracaso renal también se ve influenciado por la respuesta inflamatoria que se produce en todo paciente al que se le coloca un dispositivo externo. Por la respuesta inflamatoria que se produce, al final se va a producir fibrosis tanto cardíaca como nefritis tubulointersticial. Es decir, nuestro paciente al tener que colocarse un hemofiltro ya cumple criterios de estadio 3 de la CADIGO. Entonces, bueno, se coloca el hemofiltro, que hemos dicho como puente a la optimización hemodinámica previa a la corrección de la comunicación interventricular. Y bueno, afortunadamente el paciente va mejorando progresivamente, se realiza la corrección quirúrgica con un parche de Gore-Tex de la CIV y bueno, se va mejorando la función tanto cardiológica como renal, lo que permite la retirada posterior del ECMO y del balón de contrapulsación intraórtico, porque bueno, una cosa que sí que es importante también, hilando con lo que hemos mencionado de la congestión pulmonar que se produce ante un paciente al que se le coloca ECMO, hay diversas estrategias para favorecer la descarga del ventrículo izquierdo, como serían la colocación la administración de vasodilatadores, de inotropos y la colocación de un balón de contrapulsación intraórtico, que sería lo que también se le puso a este paciente. Entonces, bueno, como hemos comentado, pues va mejorando, se le puede retirar el ECMO, el balón de contrapulsación intraórtico, y bueno, cada vez tiene una diuresis, bueno, un poquito mejor, ¿no? Una diuresis residual, sin embargo, bueno, insuficiente para el grado de congestión que presenta, ¿no? Entonces, bueno, nos encontramos con una disyuntiva. A nuestro paciente ya le hemos retirado el ECMO, el balón de contrapulsación, como hemos mencionado, presenta un ritmo de diuresis bueno, aceptable, pero no lo suficientemente bueno, pero también presenta muy malos accesos venosos centrales, y además comienza a desarrollar fiebre, por lo que nos planteamos la retirada de los catéteres. Así que bueno, se realiza en principio un destete precoz de la terapia de hemofiltración venovenosa continua y intentamos forzar la diuresis con dosis alta de furosemida y posteriormente con un bloqueo secuencial de la nefrona. Sin embargo, bueno, el ritmo de diuresis continúa siendo ineficaz para su grado de congestión y además desarrolla hiperuricemia. Recordemos que la hiperuricemia, esto ya es conocido, es un factor de deterioro de función renal porque produce disfunción endotelial, vasoconstricción y disminución del filtrado glomerular. En nuestro hospital hemos puesto en marcha un estudio piloto consistente en administrar dosis únicas de rapuricasa, 6 miligramos, para pacientes con síndrome cardiorrenal que desarrollan nefropatía congestiva, con el objetivo de disminuir este ácido úrico elevado, que, como hemos dicho, es un factor de desarrollo de deterioro de función renal y de fracaso a la administración de diuréticos. La rapuricasa, así dando unas breves pinceladas, recordemos que es la forma recombinante de la uradoxidasa que metaboliza el ácido úrico en alantoína, que es mucho más soluble y más fácilmente eliminable por la orina. Bueno, pues nuestro paciente, esto tuvo voy a volver un poquito para atrás. Esto tuvo un efecto beneficioso porque se consiguió un aumento del ritmo diurético y una normalización de las cifras de creatinina que permitieron inicialmente la disminución y posteriormente la retirada de los diuréticos. Por tanto,
nuestro paciente finalmente se va de alta, si bien es cierto, con una fiebre del 20% y un ventrículo derecho moderadamente disfuncionante, pero con unas cifras de creatinina normales. Y se le inicia medicación de beneficio pronóstico con IECA, antagonista de los canales de calcio y antagonista de los receptores de mineralocorticoides. Sin embargo, se produce un reingreso precoz a las 48 horas porque desarrolla hipotensión sintomática y además encontramos un nuevo deterioro de la función renal. Así que bueno, se produce la suspensión de los vasodilatadores y a los pocos días, una vez estabilizado el paciente, se intenta de nuevo reintroducir medicación de beneficio pronóstico con triple terapia, ISGLT2, ARNI y los antagonistas de receptores de mineralocorticoides. Sin embargo, nuestro paciente no lo tolera de forma adecuada, progresa cada vez peor, se tiene que volver a suspender esta medicación de beneficio pronóstico y finalmente entra en el shock cardiogénico y bueno, entra en lista de trasplante y actualmente se encuentra en el postoperatorio de un trasplante cardíaco. Entonces, bueno, yo creo que aquí podemos sacar varias conclusiones. En primer lugar, que cada vez hay una tendencia cada vez mayor a colocar dispositivos de asistencia ventricular para conseguir la optimización hemodinámica del paciente previo a la corrección de la CIV, con el doble objetivo de que, por un lado, el paciente llegue a la cirugía en las mejores condiciones posibles y, por otra parte, que al diferir la cirugía conseguimos que se forme un tejido cicatricial, lo que va a favorecer y va a mejorar la cirugía de la CIV. Por otro lado, que el ECMO, como hemos dicho, si bien es cierto que permite la perfusión renal adecuada, no va a eximir del desarrollo de fracaso renal por el desarrollo de nefropatía congestiva, por lo que hemos explicado de que no descarga, al contrario, empeora la descarga del ventrículo izquierdo y, por tanto, no va a eximir de la necesidad de hemofiltración llegado a algún caso. Por otro lado, en nuestro hospital, la administración de dosis única de rapuricasa en pacientes con síndrome cardiorrenal que desarrollan nefropatía congestiva resistente a diuréticos ha demostrado utilidad. Y por otra parte, creemos que la introducción de la medicación de beneficio pronóstico debe ser siempre progresiva en pacientes con alto riesgo de descompensación cardíaca y renal. En nuestro paciente se abre un poco el debate de si quizá a lo mejor la titulación de esta medicación debería haber sido más lenta o bien incluso teniendo en cuenta que la medicación de beneficio pronóstico, el beneficio es a largo plazo, dada la situación de la que partía nuestro paciente con esa fiebre tan bajita y esa mala situación cardíaca, si nuestro paciente realmente podría haberse beneficiado en algún momento de esa medicación o igual no era necesario. Así que bueno, muchas gracias por su atención. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Si no, rompo yo el hielo. Bueno, Enar, lo primero, ante todo, R1, enhorabuena por haber mandado primero el caso, por haberlo puesto así de bien, por haberte visto así de relajada y haber hecho el repaso de shock y de síndrome cardiorrenal tan bonito como has hecho. Evidentemente te voy a hacer una pregunta de la rapuricasa. Imagino que te lo imaginabas, ¿no? Bueno, has comentado que es un proyecto piloto en vuestro hospital, pero es un ensayo, es un protocolo de manejo interno. ¿Qué ácido úrico tenía el paciente en ese momento? Porque he visto por encima de 9, como el proyecto. ¿Qué nivel de ácido úrico tenía? Si hay también por el filtrado glomerular que tenga en ese momento el paciente o la creatinina. Cuéntanos. Pues bueno, os comento un poco. Es un estudio piloto que estamos haciendo en nuestro hospital, porque nosotros nos basamos en que al final las alteraciones del síndrome cardiorrenal son muy similares a las que se producen en el síndrome de lisis tumoral, donde ya se utiliza la rapuricasa. En el síndrome cardiorrenal vamos a tener hiperuricemia, pero también hiperpotasemia, hiperfosforemia. Entonces, bueno, nos planteamos en pacientes que tuvieran ácido úrico por encima de 9, que es verdad que lo he pasado muy rápido, pero sería cuando el ácido úrico es por encima de 9. Al provocar el ácido úrico, pues una vasoconstricción, disfunción endotelial, deterioro del filtrado glomerular, pues a estos pacientes administrarle la dosis única de rapuricasa de 6 miligramos, que es una dosis en principio muy inferior a la que se utiliza para el tratamiento del síndrome de lisis tumoral. Pero nosotros vimos que en este grupo de pacientes parecía que se conseguía un aumento del ritmo diurético eficaz y una normalización de las cifras de creatinina. Y una pregunta que bueno, yo por lo menos me hice y es ¿por qué no se utiliza el alopurinol? ¿Por qué la rapuricasa, no? Y es que, bueno, el ácido úrico, como he comentado, produce disfunción endotelial, ¿no? Entonces, para nosotros conseguir esa mejoría de la función renal, tendríamos que retirar ese ácido úrico a nivel endotelial.
Y mientras que la rapuricasa con esas dosis lo consigue, para que la lopurinol sea capaz de retirar el ácido úrico a nivel endotelial necesitaríamos dosis muy elevadas que no son posibles de dar en pacientes que ya de por sí tienen infiltrados muy disminuidos. Entonces, por eso por lo que utiliza la rapuricasa. Y bueno, eso forma parte de un estudio, no es un ensayo como tal, pero los pacientes con los que lo hemos probado, la verdad es que conseguimos respuestas bastante buenas. No sé si eso responde a... Filtrado o algo límite de por debajo de no sé cuánto de filtrado o por encima de no sé qué creatinina, o la función renal como tal no tenéis en cuenta simplemente la resistencia a diurético o una diuresis ineficaz. Por lo que yo tengo entendido, el filtrado glomerular a priori no es... no nos fijamos en ello. De todas formas, si no, la doctora Melero puede responder probablemente mejor. Hola, buenos días. No es una contraindicación no ponerlo, de hecho se pone incluso con pacientes que ya están con el hemofiltro puesto y lo que habíamos visto es que reducimos el tiempo de tratamiento con hemofiltración por el aumento de la diuresis que tenemos. Entonces no es una contraindicación de teoría de función renal, de hecho es una indicación. El descenso del filtrado no hay que reajustar, tiene un efecto rápido en menos de 4 horas. Y la verdad es que lo importante es la respuesta diurética que tenemos, que hace que podamos reducir las dosis de diuréticos y no tener que implementar con hemofiltro. Enhorabuena. ¿Alguna otra pregunta a comentar? Si no, continuamos. Continuamos. Pues nada, vamos a continuar con el caso de nefrología que lo va a presentar el doctor Jorge Torres del Hospital también Gregorio Marañón. Así que cuando quieras. Buenos días. Primero también agradecer a la doctora Melero por habernos confiado presentar este caso y a la SOMANDE por haber seleccionado y poder participar en una reunión que a veces uno se siente entre tantos excelentes ponentes como reciente primer año un poco abrumado, pero bueno, intentaremos hacerlo mejor y bueno, felicitarme compañeros porque tu excelente participación y ahora seguro que lo harás muy bien también. En este caso, que hace un residente en nefrología hablando de una estenosis aórtica, esa es la parte interesante y intentarán, a modo de un poco de misterio del caso clínico, ir abordando la situación y a modo de misterio también ponerle algo que usamos los nefrólogos como rápidamente progresivo. Entonces abordamos el caso de esta mujer de 77 años con factores de riesgo cardiovasculares tradicionales, hipertensa, diabética, dislipémica, ya con una historia conocida, una valvulopatía muy frecuente en nuestro medio, que es la estenosis aórtica moderada severa inicialmente, que ya se había considerado candidata a una cirugía, que anecdóticamente la paciente no había acudido a su consulta por una fractura en tobillo derecho. Ya luego en 2018 se reinicia el estudio y se derivan las consultas de cirugía cardiovascular para retomar la programación de cirugía. Hace un primer episodio de descompensación de insuficiencia cardíaca que se da en un contexto de esta estenosis aórtica, con una coronografía que se realiza en el Gregorio Marañón, precolocación de una TAVI ya en mayo del 2022, entre otros antecedentes. No tenía alergias, la medicación esa es la que tenía habitualmente. Ahora en la evolución nos trasladan de su hospital de referencia a una mujer que el 30 de septiembre había ingresado con una situación de sobrecarga de volumen, en situación de edema agudo de pulmón, que inicialmente empieza a responder a diuréticos, pero que luego empieza a necesitar criterios de manejo de unidades críticos con soporte vasoactivo y a la par se acompaña un fracaso renal agudo con creatininas pico en torno a 2. Entonces a lo que nos llega en el hospital, inicialmente tenemos una paciente que está febril por unas tensiones ya justas, no estaba a una frecuencia rápida, porque tenía una necesidad de oxigenoterapia solamente con gafas nasales inicialmente. Y la exploración física sí que era compatible con datos de sobrecarga de volumen, con ingurgitación venosa, con ya el soplo sistólico compatible con su estenosis y auscultación pulmonar positiva. En la analítica de entrada nos llamaba la atención de que tenía una anemia normocítica normocrónica, que tenía alteraciones en la gasometría, un lactato elevado, con un calcio iónico en 1,7 y una bioquímica con una creatinina que parecía que venía mejorando, porque inicialmente tenía un pico de 2 en el hospital de referencia, pero que venía 1,6. Luego una LDH elevada. A nivel de imágenes sí que la placa era bastante compatible con filtrados y datos de sobrecarga de volumen. Además, en el ecocardiograma sí que había datos de una estenosis aórtica que venía progresando y ya estaba en estado crítico, que una gradiente por arriba de 69 milímetros. Entonces, todo esto nos daba a entender de que
la paciente cada vez iba peor, literalmente. Entonces se analizaba un poco los datos de las funciones renales previas y tenía en el 2016 en nuestro hospital una función en torno a 49-50, que luego de su descompensación en mayo la pudo recuperar por completo, así que parece que fuera algo agudo. Y la evolución en su estenosis aórtica con datos de sobrecarga, así que se programa para realización de esto. Inicialmente esta paciente ingresa a la planta y empeora rápidamente con necesidad una vez más de manejo en unidad de críticos, más disneica, más agitada, más necesidad de oxígeno, incluso llegar a ser intubada. Entonces con un deterioro que inicialmente había mejorado, otra vez empieza a seguir progresando con datos de sobrecarga, con BNP elevados y necesidad de diuréticos ya no, porque no empieza con anuria, así que se necesitan utilizar terapia sustitutiva renal, pero en modalidad de SCUF, intentando obtener objetivos de 200 ml/hora de extracción. El 7 se necesita ya con la colocación de TAVI, entonces se decide hacer una tomografía, se la coloca de manera urgente por la tarde y ahí hay algo que nos llamaba la atención, que ya desde el inicio tenía un calcio iónico elevado en una paciente que al tener un fracaso renal agudo debería ser compatible más con una hipocalcemia. Entonces empezamos a hablar del diferencial de un fracaso renal agudo que se acompaña de hipercalcemia, que no suele ser lo habitual. Entonces hacemos un estudio empleado de esto y obtenemos los siguientes. La función renal sigue deteriorando. La calcemia se confirma que tiene una calcemia total porque al ingreso no se hicieron cuenta, pero no estaba reportada, no suele ser habitual. Y ahora tiene una calcemia en 13,5 confirmada, el iónico seguía elevado, unas patas en rango y una PTH en déficit y una vitamina D también en déficit que no era compatible con aportes exógenos ni hiperparatiroidismo y una discretamente elevada fosfatemia. Entonces, en el diagnóstico diferencial sí que empezamos a hablar de las paraproteínas y aunque a nivel de componente molecular era muy débil, sí que las inmunoproteínas nos llamaban la atención con una elevación de las cadenas ligeras LANT. Entonces, en un paciente que tenía un síndrome cardiorrenal que primero daban como bajo gasto, todo relacionado a una estenosis aórtica, pero siempre hay que tener, ya lo decía el doctor Sorbavier, que siempre tenemos que tener en nuestros pensamientos en la insuficiencia cardíaca otras causas que pueden precipitar el estudio. En este caso, las gamapatías y las mielomas y demás etiologías deben estar siempre en nuestros pensamientos. Así que ante estos datos se instabilizó al paciente en la unidad de críticos y fue interconsultado al servicio de medicina interna y hematología para completar el estudio. Así que se hace un estudio de médula ósea con una aspirada y una citometría y una biopsia compatible con una infiltración intersticial difusa por mieloma múltiple de cadenas ligeras del 60-70%. Entonces, a modo de resumen de este caso clínico, a nivel cardíaco teníamos una paciente que luego de la colocación de la TAVI se logra estabilizar clínicamente, una mejoría progresiva, con una disminución del gradiente, con una TAVI correctamente colocada, menos datos de congestión, indirectamente empieza a mejorar su función ventricular. Y a nivel hematológico, luego del estudio o de la médula ósea, se inicia tratamiento dirigido con Cybortex, que en varias series se ha hablado de que esto podría mejorar la evolución a nivel renal, pero a nivel renal no era compatible, seguíamos con un dato y una dependencia a la terapia sustitutiva renal, por lo que entramos en el debate si es que podríamos hacer en el pronóstico, podríamos hacer algo más con el paciente. Entonces, a modo también de resumen, se habíamos hecho un estudio ya previo de descartar otras causas de fracaso renal, ya se había descartado patologías obstructivas, se había hecho un renograma para ya dejar de hacer intentos de forzar diuresis porque se había hecho muchas veces y se decide hacer una biopsia renal el 2 de noviembre con los siguientes datos. Y es que en estos biopsia renal que se presenta vemos ya una alteración intratubular con unos depósitos rosados, infiltrados inflamatorios que circundan estos depósitos y sin datos de fibrosis, que a medida que se va acercando se van viendo una apariencia cilíndrica, incluso a nivel intersticial. Y en estas muestras se siguen viendo cada vez esa apariencia más cilíndrica. Y a nivel de la inmunohistoquímica daba positivo para las cadenas ligeras ketobrasto compatibles, pero un fenotipo diferente, un fenotipo que está mucho más predispuesto a tener una mayor severidad del cuadro clínico, que se habla de que las cadenas ligeras que se llegan a depositar de forma cristaloide a nivel renal tienen una mayor severidad y un pronóstico mucho más ominoso que al compararlo con otro tipo de depósito. Entonces, una vez más, a modo de resumen, el paciente
A nivel cardíaco se mantiene estable, a nivel renal se mantiene dependiente de hemodiálisis y el paciente es dado de alta luego de su segundo ciclo de Cibordex. Como diagnóstico tenemos que es una estenosis aórtica crítica corregida con una colocación de tallo urgente, un mieloma múltiple de cadenas ligeras lambda con una afectación renal compatible con un riñón de mieloma, con nefropatía por cristales intratubulares. Y no va a profundizar mucho en esto porque es algo que es muy frecuente y que la mayoría de nosotros conocemos, pero los criterios del mieloma múltiple y demás son los conocidos a nivel renal, y esa nefropatía por cristal, la infiltración cristaloide, la anemia y las afectaciones a nivel ósea, y la hipercalcemia, que fue el dato clave en estos pacientes. Pero entrar un poco en el debate de qué más sabemos de la gamapatía en la afectación cardíaca y si es que realmente sabemos mucho más del tema. Y a propósito de eso, sabemos que hay un aumento en la insuficiencia cardíaca y en la incidencia de esto tanto en las valvulopatías. Y a propósito de esto he traído solamente un artículo que me pareció interesante de un registro danés de la morbididad cardiovascular, sobre todo las gamapatías de significado incierto, en el que reclutaban más de 8.000 pacientes en las que hacen un seguimiento por 10 años y demostraron que había un riesgo elevado de tener insuficiencia cardíaca y un aumento de la estenosis aórtica, entre otras patologías cardiovasculares. Pero las valvulopatías y la insuficiencia cardíaca era una incidencia acumulada mayor que en otros casos, que era incluso visible aun cuando el ajuste de variables se realizaba. Entonces, en la patogenia de estas gamapatías vinculadas a la parte cardiovascular y renal, se habla de que tenemos un microambiente que ya ha cambiado, que tenemos mayor inflamación, que la misma proteína va a influenciar en un peor desenlace, la angiogénesis alterada, la misma resorción ósea, que sabemos que la hipercalcemia también va a tener afectaciones a nivel de la patología renal. Y todo esto va a contribuir a que tengamos más insuficiencia cardíaca, que la severidad sea mayor y que la progresión de esta patología sea más evidente aún, sabiendo que va a elevar incluso más del 50% del riesgo de presentarlos. Y esta imagen me parece muy importante porque está muy relacionada a nuestra paciente, y esta paciente que tenía muchos factores de riesgo, tanto la diabetes, que ya sabemos que por su propia hiperglicemia empieza a tener mayor resistencia a insulina, mayor dislipidemia. Eso va a favorecer una disfunción endotelial. Vamos a tener mayor infiltración lipídica, vamos a favorecer de que se oxiden mayor las lipoproteínas, haciendo que la placa ateroma siga creciendo. Asimismo, si ya a esto le juntamos que tenemos un ambiente microinflamatorio en la que empecemos a tener activación celular favoreciendo más la producción de citoquinas, esta placa va a seguir aumentando. Y hay algo más que me llamó la atención en este estudio, es que empezamos a hablar de unas células intersticiales a nivel valvular, que se hablan de que están dormidas, por así decirlo, inactivas, pero que si le damos un ambiente propicio a nivel inflamatorio, vamos a conseguir que estas células se activen y van a activarse de una forma que no le conviene a una válvula, que es a nivel osteoblástico, haciendo que favorezca mucha más calcificación. Entonces, si sumamos a una paciente que tenía una enfermedad renal crónica que no había sido estudiada, que tenía un fracaso renal agudo que había avanzado muy rápidamente, una estenosis aórtica que estaba avanzando de manera rápida, un momento dado desde mayo a septiembre tener una severidad, a pasar a estado crítico, necesidad de una colocación urgente, y le sumamos todas estas alteraciones, vamos a tener un aceleramiento en la calcificación de la válvula. A modo de conclusión, el seguimiento de la paciente a febrero del 2023 se mantiene en sesiones de hemodiálisis intermitente. Se ha conseguido una vez más la estabilidad a nivel cardíaco, se ha comprobado por imagen que la TAVI sigue colocada correctamente y se ha mantenido directamente la mejoría de la función ventricular, y están actualmente en tercer ciclo de Cibordex potencial con daratumumab, con una mejoría objetivada por la disminución de los valores. Conclusiones. Yo creo que esta reunión nos ha quedado claro que el abordaje multidisciplinar y cada vez más del aporte que puede dar un profesional y un facultativo a la experiencia de otro es la clave, porque inicialmente todo vamos en bajo gasto, pero luego al intentar abordar el diferencial de un fracaso renal agudo, podemos determinar que la hipercalcemia no era algo habitual en esto y poder determinar que había una patología que podría de manera sistémica tener complicaciones a nivel cardiovascular y renal. Entonces, yo creo que esta reunión ha sido muy evidente para darnos ese empujón para tratar de tener más reuniones multidisciplinares. Además, el mieloma, la estenosis aórtica y el fracaso renal agudo y la enfermedad renal crónica son patologías muy frecuentes que la vamos a ver diariamente, pero verlas en una sola paciente es la parte agradable del caso. Así que no olvidando siempre la afectación multiorgánica de la patología. Y creemos que el depósito cristaloide en esta
patología del mieloma sí que tiene que haber condicionado la irreversibilidad y la dependencia de las sesiones de hemodiálisis. Bueno, y con eso, muchas gracias por su atención. Pues enhorabuena, Jorge, por la exposición, que me ha gustado mucho. Has estado a la altura, que estabas, decías antes, abrumado, ¿no? Entre los ponentes has estado más que a la altura. Muchas gracias. Y quería preguntarte, porque la verdad es que me parece un caso muy bonito, sobre todo porque creo que lo fácil con patología renal y cardíaca, ¿no? Es a que al final siempre acabamos atribuyendo un deterioro agudo de la función renal a algo funcional, ¿no? Por el tema cardíaco, y aquí es, pues, no, pues eso, no olvidarnos de que puede haber algo más. En el primer ingreso que tuvo la paciente, cuando recupera la función renal, ahí el calcio es normal. El calcio tenía los límites altos, se hablaba de 10 con algo, pero la cifra exacta no la sé, pero no era algún dato ya llamativo, no se había estudiado ni siquiera, pero a lo mejor estaba en un dato incipiente, que Claro. en septiembre sí que fue mucho más evidente, incluso no fue algo que llamó la atención al ingreso, como ni siquiera estaba reportado y se había solicitado un calcio. El calcio iónico fue lo que encendió las alarmas para que el servicio de interconsultas de nefrología empiece a abordar algo más pasa aquí. Incluso se descartó, se intentaba, porque bueno, se hubiera pensado que por terapia sustitutiva renal, al hacer aportes con líquidos de diálisis, podemos aportar un poco de calcio, pero no era el caso, porque la modalidad del hemofiltro era solamente ultrafiltración. Luego descartamos que tenga aportes de vitamina D, aportes exógenos, y realmente era llamativo que siga habiendo una hipercalcemia que era incluso refractaria a otras medidas. Realmente no se puede tratar a un paciente con sobrecarga de volumen, ponerle líquido, intentar ver si es que ese era el caso, pero no se llegó a estudiar. A lo mejor fue algo incipiente, como fue un poco una alteración en el límite, no se hizo el abordaje ni se profundizó más. Además, como fue un ingreso de los pacientes con insuficiencia cardíaca que mejora función renal, que termina sin datos de sobrecarga y se da el alta para, bueno, sea en contexto de un bajo gasto cardíaco y no se profundiza en el estudio. Porque también tenía anemia al ingreso y tenía un antecedente de ferropenia. Además, tenía fracturas anecdóticas en el 2016. Entonces, puede ser que esa gamapatía se estaba empezando a pronunciar, pero de manera incipiente. Entonces, bueno, se fracturó el tobillo, habrá sido que se tropezó, se cayó, pero habrá sido también una fractura patológica. Entonces, Sí, en principio nada hacía sospechar, ¿no? Recupera completamente función renal, se va con creatina de 1,1 exacto. hasta que no vuelve a ser llamativo. Y cuando empezáis diálisis, ¿utilizasteis alguna membrana especial por el tema de las cadenas ligeras o no? No creo que no fue el caso, Mm. no se utilizó, pero se habla de utilizar un poco de un poro mayor para intentar favorecer la eliminación, pero yo no creo que fue el caso. Perfecto. ¿Alguna? Sí, hay una pregunta por aquí. Pues Jorge, enhorabuena, porque la verdad es que lo has hecho muy bien, el caso es muy interesante. Y viéndolo un poco con el retroscopio, a ver qué le parece también a Juan, claro, partimos de una señora que tiene una estenosis aórtica y, bueno, se decide colocar una TAVI, y la verdad es que, bueno, voy a reflexionar un poco de la amiloidosis cardíaca, no la tenía, pero sí que es verdad que llama un poco la atención que a veces hacemos screening neoplásico para poner una TAVI a una paciente y cada vez ya recomiendan más casi buscar o descartar amiloidosis cardíaca en pacientes a los cuales le van a colocar una TAVI, porque parece que la frecuencia de tener, por ejemplo, una amiloidosis de retina, pues es alta en este tipo de pacientes, ¿no? Entonces, bueno, pues por reforzar esa visión integral en la que insistías tú, pues una señora que a lo mejor ya tenía neuropatía, si traigo viene a lo mejor valorar, obviamente, ¿no? Pues como habéis dicho, es que creo pues de inmunoglobulina, buscar las cadenas ligeras y plantearte, ¿no? Si esta paciente podía tener una afectación cardíaca o renal desde el punto de vista del mieloma. Afortunadamente el tratamiento ahora quimioterápico va muy bien, pero bueno, yo cuando hice la residencia en el Marañón, pues las amiloidosis cardíacas por mieloma, la esperanza de vida era menor de 6 meses, ¿sabes? O sea que, y eso probablemente la decisión de colocar una TAVI, pues a lo mejor merecía la pena hacer o valorar screening de esto, ¿no? No sé si Juan estás de acuerdo o qué os parece. Sí, yo creo que a día de hoy cada vez tenemos más claro la asociación que se puede encontrar entre estenosis aórtica y amiloidosis cardíaca. Entonces yo creo que, entre comillas, estaríamos obligados a pensarlo, por lo menos a plantearlo, ponerlo encima de la mesa y
sobre todo porque a día de hoy el diagnóstico pues, es poco invasivo, es una gamografía para descartar que no tengan una tierra asociada y luego pues el tema de la orina 24 horas y electroforesis de orina y sangre. Sobre todo, o un signo que intentamos fijarnos para comentar un poco más de ella es que si tenemos una estenosis aórtica, que evidentemente si tienes hipertrofia en ese ventrículo, pues es por ese aumento de poscarga que tiene, debería haber signos de hipertrofia. Si no tiene tan evidente signo de hipertrofia, sospecha que a lo mejor hay algo más. Y luego si el paciente está obeso y te despista, pues bueno, pues tiras para adelante y lo descartas igualmente. Pero sí, yo creo que esta reflexión es muy útil de cara a pensar cuando nos enfrentemos a una estenosis aórtica, pues pensar que no puede haber algo más asociado y sobre todo que pueda tener tratamiento como en este caso, como puede ser el tema de pues, es una discrasia. ¿Alguna pregunta más? Pues muchísimas gracias de nuevo y pasamos al último caso. Sí, vamos a presentar el tercer y último caso, que es, lo va a hacer la exposición la doctora Aurora Gómez Tórtola, que es residente de Medicina Interna del Hospital Gregorio Marañón. Y nada, cuando quieras, Aurora. Bueno, hola, voy a presentar el último caso. Yo soy Aurora, soy R2 de Medicina Interna del Gregorio Marañón. Quería agradecer también a la SOMANI por esta oportunidad y felicitar a mis compañeros. Y también a la doctora Ana María García Prieto, que es la adjunta con la que vi este caso en la interconsulta de nefrología. Es un caso un poquito más sencillo, pero muy de la práctica clínica habitual en medicina interna sobre todo, y me parece muy bonito por toda la fisiopatología que hay detrás de él para entenderlo y verlo. Entonces, el caso es una señora de 84 años, dependiente para las actividades básicas de la vida diaria y sin deterioro cognitivo. Y como antecedentes médicos, pues muchas enfermedades. Todos los factores de riesgo cardiovascular, aparte era hipotiroidea y ya tenía una insuficiencia cardíaca con FEBI preservada, además con una valvulopatía mitral severa y datos de hipertensión pulmonar. En 2021 había tenido un tromboembolismo pulmonar no provocado que estaba anticoagulado de forma indefinida, una anemia crónica multifactorial y desde el punto de vista renal, pues tenía una enfermedad renal crónica de probable etiología diabética, no estaba biopsiada, con unas creatininas basales en torno a 2, 2,1. Y además portaba sonda vesical permanente por vejiga neurógena, lo cual, pues como podéis imaginar, tenía itus de repetición. En cuanto a la medicación previa, tenía múltiples medicaciones para su anemia, sus insulinas y sobre todo quiero destacar que la señora tomaba diariamente 200 miligramos de furosemida que iban ajustando con los cuidadores por el tema de según peso y además tomaba 100 miligramos de espironolactona. Bueno, la señora consulta en urgencias por un cuadro clínico de 4 días de evolución de malestar general, decaimiento, la ven peor sus cuidadores y parece que tiene molestias urinarias relacionadas con la sonda, disuria, la orina ha cambiado de características y fiebre de 38,3, 38,5. No parece que contase nada más a la anamnesis. Vale, entonces, en la exploración física, pues está hemodinámicamente estable, la saturación basal es algo justo de 90%, pero está febril. Impresiona de que está algo taquipneica, pero sin trabajo respiratorio y ya de primeras se ve que tiene ingurgitación tubular positiva. La auscultación cardíaca es bastante normal, salvo su soplo mitral, que nos esperábamos. La auscultación pulmonar vemos únicamente mínimos crepitantes en las bases, el abdomen es normal y los miembros inferiores tenemos edemas con fobia hasta tercio medio de ambas piernas, que eran un poco también su situación basal, no estaba mucho peor de la cardiopatía que de cómo venía. Entonces, en las pruebas complementarias en urgencias, en la analítica de sangre, tenemos una marcada elevación de reactantes de fase aguda con leucocitosis de 26.000, con neutrofilia, una PCR de 114, la proca negativa es verdad, una función renal algo más deteriorada que su basal con una creatinina de 2,7 y un NT-proBNP de 8.700, pero sus basales ya veníamos de unos 6.000. Entonces, la analítica de orina es claramente compatible con infección del tracto urinario y se extraen estudios microbiológicos. En primer lugar, urocultivo, que luego sabríamos que era una Escherichia coli pansensible, a pesar de ser portadora de sonda vesical permanente, y los hemocultivos, que serían estériles. Y se hace una radiografía de tórax donde vemos pues, una mínima redistribución vascular, algo de derrame pleural izquierdo, pero no es excesiva la congestión radiográfica. Entonces, la señora ingresa en medicina interna por esta ITU febril para tratamiento antibiótico intravenoso y diurético. Se le pone algo por eso de que estaba algo congestiva. Se recambia la sonda y ya pues en la planta parece ser que va evolucionando bien. Con el antibiótico desaparece la fiebre, la señora no está inestable hemodinámicamente, entonces por esa parte bien. Pero cuando han pasado 4 o 5 días del ingreso, empieza a empeorar gradualmente, sobre todo desde el punto de vista congestivo. La señora empieza a estar más disneica, aparece ortopnea, los edemas en los miembros inferiores se hacen hasta raíz de muslo y la auscultación pulmonar empeora muchísimo, crepitantes hasta ambos campos medios, incluso los ápex.
y además vemos una elevación progresiva de NT-proBNP hasta más de 35.000 que ya no lo leía ni nuestro laboratorio. Entonces, cuando la exploramos vemos que la paciente está muy rápida de frecuencia cardíaca y le hacemos un electro y desgraciadamente vemos que ha entrado en fibrilación auricular rápida de novo, que ella previamente no tenía. Además, la placa de tórax pues claramente ha empeorado, tenemos mucho más derrame pleural y más congestión. Entonces lo que hacemos es aumentar la dosis de diurético intravenoso e iniciar digoxina en este caso. ¿Qué pasa? Que no va bien porque la señora está orinando únicamente 50 mililitros diarios. Entonces tenemos una oligoanuria a pesar de dosis altas de furosemida intravenosa que estaba con 2 ampollas cada 6 horas, un deterioro progresivo de la función renal hasta casi 3 de creatinina y una hiponatremia de 129 milimol litro. Quiero destacar también que se hizo una ecografía renal, obviamente, para descartar causa obstructiva y sí que se vio mínima dilatación pilocalicial, pero que no nos justificaba y era únicamente en un solo riñón y no se vieron otras alteraciones. Así que... Perdón, vale. En el juicio clínico entonces tenemos una descompensación de insuficiencia cardíaca secundaria a la FA rápida y a la infección del tracto urinario, más un fracaso renal agudo oligúrico sobre su enfermedad renal crónica en contexto de un síndrome cardiorrenal. Vale. Entonces, ya partimos de una mala situación, que es la oligoanuria, porque la paciente, a pesar de haber subido el afuro, estaba orinando 100-120 al día. Teníamos también cierta acidosis metabólica, esto es venoso, que no es lo más fiable, pero bueno, un pH de 7,21, bicarbonato 19, y teníamos también hiponatremia y hiperpotasemia, o sea, todo lo que nos contraindica muchos diuréticos. Y además el sodio urinario, como ya hemos visto en la charla super guay de la doctora Cobo, era de 33, que esto es bajo a pesar de estar con tanto diurético, entonces esto nos estaba indicando resistencia a diuréticos. Entonces, ¿qué se hace? Lo primero es se retira la espironolactona y se inicia perfusión de furosemida, intentando forzar así la diuresis. ¿Qué pasa? Que al día siguiente se reevalúa y la señora ha empeorado su hiponatremia, persiste con oliguria, entonces ya ahí se decide desde medicina interna hacer una interconsulta al servicio de nefrología y es cuando conozco yo a esta paciente con mi adjunta Ana García Prieto. Quiero destacar que para el siguiente paso tenemos un control analítico que ya nos descartaba la acidosis metabólica, ya se había corregido, pH 31, y en este momento es cuando se decide añadir el hipertónico a la perfusión de furosemida. Para hacer esto, traer el volumen del intersticio al vaso para poder mejorar la diuresis y se añade acetazolamida. Entonces, con esto ya la señora sí que parece que empieza a mejorar, aumenta el ritmo diurético hasta 2.000 diarios y los controles analíticos los tengo ahí en pequeñito, pero vamos, se van resolviendo todos los problemas metabólicos e hidroelectrolíticos. El pH va aumentando, el sodio se corrige, el potasio también y además la función renal, la creatinina, disminuye. Pero bueno, ya sabemos que los cambios en creatinina cuando estamos descongestionando a un paciente no son los más fiables, pero bueno, en este caso estaba yendo bien, así que estábamos contentos. Se retiró la perfusión y la acetazolamida y se pasó otra vez a la dosis de furosemida intravenosa, 2 ampollas cada 6. En esta ventana de oportunidad que teníamos los iones bien, pues añadimos clortalidona como segundo diurético y dapagliflozina porque el filtrado nos lo permitía, 20. Y por último se intentó el paso de furosemida a vía oral, con un poco de miedo, pero bueno, es verdad que estuvo estable varios días la señora. Y en esta ventana que tuvimos ahí, pues dijimos, ¿qué podemos hacer con esta señora? Que todavía la vemos congestiva, pero está estable. Podríamos plantearnos un mecanismo que no sea de hospitalización. Y en nuestro hospital pues disponemos tanto de hospital de día, que le daría cita en una semana o incluso antes para ver cómo está, ver el peso, hacerle una analítica y ver si tiene que reingresar, o hospitalización a domicilio, que es lo que se prefiere en pacientes pues, más frágiles, que no hay que estar desplazándoles, que se puede administrar diurético intravenoso. Entonces, pues esta fue la opción preferida. Pero sin embargo, el ingreso se acabó complicando por infecciones, no conseguíamos destetar de diurético oral, habría que volver al intravenoso en varias ocasiones, entonces nos tuvimos que plantear algo, ya que la paciente no era candidata a medidas invasivas por vida basal y comorbilidad. Entonces, conjuntamente con la paciente y los familiares, se decidió interconsulta a cuidados paliativos para ver si se producía un traslado a su cargo o bien el ESAD, que es el cuidados paliativos pero domiciliario. Entonces, así a modo de discusión, quería añadir algunas cosas a un tema que me ha parecido muy chulo, que es la resistencia de los diuréticos en insuficiencia cardíaca aguda, que ya la hemos definido como persistencia de congestión a pesar de dosis altas de furosemida o sodio en orina bajito, menos de 50-70, tras 2 horas de la ampolla de furosemida. Y es un factor independiente de mal pronóstico, porque la congestión es igual a muerte. Entonces, ¿cómo actúan los diuréticos de ASA? Pues actúan con el cotransportador sodio-potasio-cloro, inhibiéndolo en la parte gruesa de la asa ascendente de Henle. Entonces aumentan la diuresis de estos iones.
y además afectan a la capacidad de concentración de la orina. Por lo tanto, tenemos una orina iso o hipotónica, hiposmolar, perdón. ¿Y cómo evaluamos la eficacia de estos diuréticos? Pues hay muchos métodos. Obviamente sería súper guay poder medir exactamente en el asa de Henle cuánta concentración de iones tenemos, pero eso no lo hacemos en la práctica clínica. Así que tenemos distintas medidas y la que más usamos y más fiable es la natriuresis, como ya hemos visto. Entonces, ¿cuáles son ¿cuáles son los mecanismos y las causas? Que esto me ha parecido bien entenderlo porque es muy bonito. Por los que se producen la resistencia a los diuréticos, pues hay muchos y es multifactorial y no actúa uno solo, sino que se combinan varios. El primero, la propia farmacocinética del diurético, porque su biodisponibilidad oral del afuro en concreto es entre 10 al 100%. O sea, es muy variable, esto cambia si se da con comidas, si tenemos edema de pared en estados congestivos o incluso si tenemos patología vascular intestinal. Y otro es que la furosemida y la trosemida se unen a las proteínas del plasma, entonces se perderían en proteinuria y no serían efectivas. Y si tenemos además unas situaciones donde tenemos muchos aniones que queramos excretar, como la enfermedad renal crónica con los aniones urémicos, estos competirían con la furosemida y no haría efecto donde tiene que hacer efecto. Por otro lado, la hipoperfusión renal, la nefropatía congestiva que tanto hemos hablado en este congreso, y que además los diuréticos de asa son dosis dependiente y además esto contribuye que a veces nos da miedo subirle al afuro cuando vemos una creatinina que está subiendo, pues todo esto contribuye a la resistencia de diuréticos. Lo siguiente es el mecanismo de retención de sodio postdiurético, que lo vemos aquí muy fácil. Si nosotros bloqueamos el canal de sodio-potasio-cloro, esto aumenta la concentración de estos iones que le llega al túbulo distal y por lo tanto a la mácula densa. Entonces la mácula densa está interpretando que hay pérdidas y aparte de activar el sistema renina-angiotensina-aldosterona, esto va a activar la expresión de los canales sensibles a la tiacida. Entonces estos canales van a reabsorber más sodio. Y esto tiene mucha importancia además si al paciente no le hemos quitado el sodio de la dieta, porque como tenemos más avidez y el riñón cree que necesita absorber sodio si le estamos dando sodio en la dieta, pues puede incluso superar las pérdidas que estamos teniendo con el diurético. Y esto tiene importancia cuando se administra la furosemida en bolos, porque al final del efecto es cuando más avidez por el sodio hay, pero esto podría corregirse si los damos separados en poco tiempo, cada 6-8 horas. Por último, el fenómeno Bracking, que lo vemos aquí, que es con el tiempo, el diurético de asa va perdiendo eficacia, que son las líneas azules, y en lo rojito tendríamos la retención del sodio postdiurético. Y ya pues cambios estructurales en la nefrona, entre tanto reabsorber iones y perder iones, pues esto acaba haciendo una hipertrofia de la nefrona distal. Y entonces, ¿cómo manejar esto? Pues me parece interesante, lo primero, pensar si la congestión es el verdadero problema que tiene nuestro paciente, porque hay situaciones en las que puede no serlo, me refiero, si tenemos un shock cardiogénico, obviamente el paciente está congestivo, pero no es un problema primario de congestión, es un fallo de bomba y tendríamos que tratar eso, al igual que en una valvulopatía, tendríamos que tratar antes la valvulopatía que estar preocupados por la congestión, que sí que es mala, pero se resolvería si tratásemos su causa. Y por otro lado, pues tendríamos que optimizar la perfusión renal en la medida, por ejemplo, si tenemos ascitis, pues hacer paracentesis para favorecer la perfusión renal o dar inotrópicos si tenemos bajo gasto e hipotensión. Y el paciente tiene que tener un tratamiento diurético adecuado, como ya hemos visto. Bolos o perfusión, pues se ha visto que no hay diferencias, pero los bolos, como se inician su efecto más rápido, pues descongestionan más rápido al inicio, pero favorecen algo la hipotensión por el déficit de refilling y la reabsorción de sodio postdiurético, que eso hemos visto que es un factor de resistencia, pero que se podría solventar dando bolos cada menos tiempo. O sea, furosemida intravenosa en bolos o en perfusión, como queramos, y ajustada a filtrado glomerular. Esto es muy importante. Subiendo la dosis, cuanto menos filtrado haya. También, por otra parte, optimizar el tratamiento de la insuficiencia cardíaca. Si tenemos una FEBI deprimida, pues poner todos los fármacos que mejoran el pronóstico y evaluar, como ya hemos insistido, la eficacia del diurético, sobre todo la natriuresis a las 2 horas y en todo momento ir evaluándola, porque si no hay que ir escalando tratamiento. Y además reevaluar si de verdad tenemos un aumento de volumen circulatorio eficaz. Hay que buscar activamente si tenemos un tercer espacio que nos esté dificultando esta descongestión, como la ascitis o un derrame pleural. Entonces, con todo esto ya, ¿es eficaz? Pues sí, un éxito de la medicina, hemos descongestionado a nuestro paciente. Y si no, pues tenemos resistencia a diuréticos y ya podríamos usar los múltiples diuréticos que nos han explicado. De aquí me llamó la atención sobre todo el tolvaptán, que se podría dar en hiponatremia refractaria si no se puede añadir otro tratamiento, aunque esto no está en guías, pero es verdad que se podría utilizar así como un poco a la desesperada. Y el suero hipertónico, que es interesante su acción de atraer el líquido del espacio intersticial al intravascular y que se asocia a
pues mucha eficacia diurética y menos alteraciones electrolíticas. Y por último, ya si es refractario a todo y el paciente sigue sin orinar y sigue congestivo, pues habría que ultrafiltrarle, si es candidato, claro. Así que, como conclusión para acabar, pues nada, el manejo del síndrome cardiorrenal es complejo, por desgracia, y debe conocerse su resistencia, su relación con la resistencia a diuréticos. Y luego el bloqueo secuencial de la nefrona, individualizado en cada paciente, porque algunos podemos poner unas cosas y en otro otras. Y interviniendo un equipo disciplinar es la clave para que estos pacientes vayan lo mejor posible. Así que muchas gracias. Bueno, Aurora, pues yo también te tengo que dar la enhorabuena por el caso y además por 3 motivos. En primer lugar, por presentarlo, que siempre supone una motivación, ¿no? En segundo lugar, porque es un paciente que representa muchísimo lo que vemos los internistas, ¿no? Es un paciente crónico complejo, con muchas comorbilidades, con polifarmacia, que requiere de los distintos recursos, ¿no? Requiere hospitalización, requiere interconsulta y SOS a los nefrólogos, requiere también hospital de día, al final utilización de paliativos. Y bueno, pues en principio está fenomenal planteado el caso, pero además le has hecho un aporte fisiopatológico muy interesante y que además como corolario al Congreso me parece magnífico. No sé si hay alguna pregunta en la sala. Doctor Méndez tiene... Bueno, pues me uno a las felicitaciones, enhorabuena por el caso. Y bueno, una pequeña reflexión tal vez cuando esta señora estaba tomando espironolactona. Sí. Pues la pedida analítica, claro, con esa hiponatremia de 129 con ese potasio 5,4, no sé, aquí como también hay nefrólogos, me ha venido a la idea, no vaya a tener esta señora un hipoaldosteronismo hiporrenémico. No sé si en algún momento os lo planteasteis, en algún momento surgió. La verdad es que se achacó completamente a la espironolactona, se retiró y como se corrigió, pues ya no se le dio más vueltas a él. Claro. Sobre todo porque si lo tuviera, es verdad que la vida media de la espironolactona es difícil, pero tendrías que esperar varias semanas para hacer el estudio de renina, angiotensina, aldosterona, pero sí es importante porque si la reintroduces volvería a pasar lo mismo, es decir, que se volvería a hacer una hiponatremia. Y ahí probablemente, muchas veces, bueno, lo habéis manejado con el suero sanguíneo hipertónico, pero a veces también utilizamos lo que has dicho, el tolvaptán, a veces a dosis un poquito más altas que en el CIADH, a dosis 30 miligramos, que, bueno, pues en el estudio de deberes de pacientes de insuficiencia cardíaca aguda se vio que justamente los que tienen una anatremia por debajo de 130 son los que se benefician, ¿no? Entonces, bueno, es verdad que es una señal compleja, que a lo mejor luego tiene sed, hay que vigilar mucho el nivel de conciencia, ¿no? Con ese fallo renal, pero bueno, la verdad que el tolvaptán puede ser una buena herramienta, pero enhorabuena y felicidades. Gracias. Aurora, yo también te quería preguntar, ¿le pusisteis digoxina a esta paciente, ¿no? Cuando estaba con filación auricular Sí. rápida? ¿Cómo lo valoras eso? A ver, es algo... Con la función renal que tenía. Ya, se inició dosis más bajitas, tanto por la función renal como por anciana frágil, pero es verdad que cuando ves a un paciente ahí en la guardia que está rápido, que está descompensado, es como que se te va a la mente lo primero a hacer eso porque no le quieres meter un beta bloqueante y ves que está rápido, está disneico. Entonces, pues que igual yo habría hecho lo mismo, esa es mi valoración. Y luego la segunda pregunta, yo estaba muy ilusionado fisiopatológicamente cómo iba el caso y de repente me encuentro a la señora en paliativos. Ya, ¿Qué es lo que, nos pasó igual. qué es lo que pasó? ¿O qué? Pues pasó que se intentó por todos medios los sistemas domiciliarios que tenemos nosotros, pero hospital de día no nos parecía candidata porque la señora estaba encamada casi todo el tiempo. Y luego hospitalización a domicilio nos estaba costando mucho y había muchos altibajos en su situación clínica. En algunos momentos incluso hubo que plantearse, habiendo retirado ya la perfusión, volverla a introducir. Y eso en casa es algo difícil de hacer. Entonces, al final, como la paciente ella misma estaba de acuerdo y los cuidadores también, por eso introdujimos la idea de paliativos, que además en paliativos las cardiopatías, por lo que yo sé, las llevan bien. Tienen incluso acceso a elastómeros para poner furosemida subcutánea y no es para nada un abandono del paciente, sino que es a lo mejor que ese paciente no se beneficia ya de más reingresos, sino que va a estar en una situación mejor estando en su domicilio y atendido de igual forma. Entonces, un poco por eso. ¿Alguna pregunta más? Pues nada, damos por finalizada la sesión de casos clínicos. Muchas gracias a todos. Bueno, lo primero, muchas gracias por estar aquí
aún al final de la jornada, que la verdad es que se ha hecho extensa, pero yo creo que muy interesante y con mucho enriquecimiento por todas las partes que hemos participado, ¿no? Esperamos que este proyecto se pueda mantener en el tiempo, es nuestra intención. Y este año especialmente daros las gracias a todos por lo que habéis aportado para que este proyecto siga en funcionamiento más allá de nuestras voluntades propias, que evidentemente uno puede querer, pero si a la gente no le interesa y se ha demostrado que a la gente le interesa, estáis aquí y bueno, pues nuestra idea es mantener esto. Pues efectivamente, me uno a los agradecimientos de María. La verdad es que agradecer mucho vuestro apoyo, porque sin vuestra colaboración esto no sería posible. Creo que el proyecto es bonito y precioso de por sí, porque compartir conocimientos cardiólogos, internistas y nefrólogos nos mejora el conocimiento. Prueba de ello es esta mesa de casos clínicos que hemos tenido. El apoyo a la industria farmacéutica que nos ha prestado esa confianza para hacerla viable. Agradecer también al Colegio de Médicos y al equipo de comunicación que habéis estado aquí apoyando. Y bueno, en Toledo dijimos no hay 2 sin 3, ¿no? Y ahora yo creo que hay que decir no hay 3 sin 4. Así que yo creo que vamos a seguir adelante porque el proyecto científico lo justifica y hay 2 sociedades científicas que aquí lo apoyan. Somane, gracias sobre todo por ese apoyo de Secretaría Técnica, ese apoyo de María, de echarse encima la reunión y la colaboración, el apoyo y el aval también de la SOMIMACA. Muchas gracias y que tengáis una buena tarde y un buen fin de semana.